Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Vamos a cantar esta palabra. ¿Conoceréis la verdad? Los músicos me tienen miedo. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Si el Hijo libertare, realmente libre sois, porque el Hijo es la verdad y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Si el Hijo libertare, realmente libre soy, porque el Hijo es la verdad y la verdad libertará. ¿Aprendieron? Ahora lo vamos a cantar. Pónganse de pie. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Si el Hijo realmente libre soy, porque el Hijo es la verdad y la verdad libertará. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Conoceréis la verdad y la verdad libertará. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Queremos conocerte tan profundamente hasta que nuestra vida sea realmente libre de todo mal, de todo pecado, de toda cosa que nos asedia. Espíritu Santo, guíanos ahora. Abre tu palabra, Señor, a nosotros, revélate. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿De dónde nos rescató el Señor? Dice la Escritura que Él nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Cómo opera esta situación? Cuando el hombre y la mujer fueron creados para gloria de Dios. En ellos no había ningún problema, no había ninguna limitación en cuanto a su relación con Dios. Dios se paseaba en el huerto, Adán y Eva
vivían una vida maravillosa. Dios le decía: hola Adán, ¿cómo amaneciste? Era una relación íntima. Pero cuando llegó el pecado, se oscureció esta relación. Voy a mostrar una figura ahí. Esa primera figura. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que había en nosotros? Tinieblas. Adentro. La relación con Dios se perdió. El hombre fue hecho espíritu, alma y cuerpo. Y allí en el espíritu, las tinieblas se señorearon cuando el pecado vino. No había comunión con Dios. El hombre perdió su relación con Dios desde ese momento. Luego viene la luz, la próxima. La luz viene a través de la palabra. Amén. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Qué te pasó el día que conociste a Cristo? Algo se iluminó interiormente. Era el espíritu que estaba en tinieblas que le llegó la luz y fue cambiada nuestra realidad. Allí, cuando estábamos en tinieblas, hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, hacíamos las cosas a nuestra manera. Pero cuando el Señor llegó a nuestro espíritu y llegó la luz, se posesionó el Espíritu Santo. La tercera figura la puedo mostrar. ¿Dónde toma control el Señor en nuestra vida? A partir de nuestro espíritu. Y adentro, en el hombre interior, Pablo le llama el hombre interior a nuestro espíritu. Allí el Espíritu Santo llega y toma control. Cuando dice la Escritura ser lleno del Espíritu, está hablando de esta realidad, de que desde el interior tome control el Espíritu Santo y pueda dominar nuestra alma. El alma es el hombre exterior. En el alma están situadas las emociones, todas nuestras emociones están allí. Hay mucha gente que vive almáticamente, vive en el ciento, que siento, no siento y llega a 500 y no pasa nada. No tenemos que vivir por los sentimientos. Jesús nunca dijo el que sienta venir en pos de mí, sino dijo el que quiera venir en pos de mí. Las emociones tienen que estar sujetas al Espíritu. Les voy a hablar algunas cosas que seguramente nos van a traer mayor claridad en cuanto a la libertad. Ustedes saben que hay gente que está en la cárcel, están bajo los barrotes de una celda, pero eso no significa que solamente están presos. Hay gente que está presa pero está libre. El apóstol Pablo estuvo preso. Y él dice, pero la palabra de Dios no está presa. Él mismo estaba libre. Él escribió las epístolas más profundas de su apostolado en una cárcel. Me tocó la bendición de visitar Roma, donde se supone que Pablo estuvo prisionero. Y la verdad es que corrieron lágrimas de mis ojos al saber y pensar que un hombre de Dios en una celda tan terrible
que no tenía más de 2x2, cuanto a tamaño, y una ventanita del tamaño de un cuaderno, con un chonchón de aceite iluminándole. Allí escribió las revelaciones tremendas que Dios le dio. Yo dije, Señor, nosotros tenemos un escritorio, computador, tenemos todas las comodidades, pero nos falta algo más. Ese algo más es la intimidad contigo. Tenemos que llegar a ser verdaderamente libres en nuestro interior, porque hay cosas que todavía nos molestan. Hay pecados que son sutiles. Voy a hablarles de uno, después de otros. El materialismo y la avaricia. Tú podrás decir, yo no soy avaro. ¿Sabes que el hombre se vuelve materialista por creer 3 mentiras básicas? La primera es que cada persona es dueña de lo que posee. Es una gran mentira. ¿Quién es dueño de todo? Dios. ¿Estás seguro? Amén. Dice la Escritura que del Señor es la tierra, su plenitud el mundo y los que en él habitan. Con esa palabra ya estamos fritos. No tenemos nada. Y Pablo lo repite después en Romanos 11:36, dice, porque por él, de él y para él son todas las cosas. Así que esta mentira no corre para nosotros. No somos dueños de nada. Somos apenas administradores. Así es. La segunda mentira en esto es que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Será así? Hay gente rica que no goza de la vida, vive preocupada que le van a robar, de lo que pueden perder, no disfrutan nunca la vida. El dinero no hace la felicidad. El Señor Jesucristo nos lleva a vivir la felicidad interior con Él cuando nos entregamos completamente. La tercera mentira es que el hombre puede disponer a su gusto de lo que posee, sea esto adquirido por herencia, por trabajo, capacidad, por viveza, por engaño, etc. Estas 3 mentiras son del diablo, el padre de las mentiras, y han envuelto a los hombres en la carrera de la codicia y la avaricia. El hombre está adormecido, no tiene conciencia en cuanto a estos pecados por haber creído estas mentiras. Hay estafas. Recientemente se conoció una tremenda estafa a gente que había depositado su dinero en una empresa llamada, ¿cómo se llama? ASEM. Millones de pesos y fueron robados. La avaricia del hombre terrible. La avaricia destruye al ser humano. Resumiendo esto, podemos decir que la avaricia impide al hombre usar tranquilamente, con libertad, con gozo, los bienes que posee. Le hace insensible y duro para con sus semejantes. Le convierte en esclavo del dinero. Le hace caer en la idolatría. Le atormenta con deseos insaciables de aumentar sus riquezas, impulsándole a apoderarse injustamente de lo ajeno. Y la Escritura nos dice que no amemos el mundo ni lo que en el mundo hay, porque podemos llegar a ser esclavos del dinero. Qué terrible es ser esclavo del dinero. Hay muchos que son esclavos y creen que son libres. Allá afuera en las calles anda mucha gente que está en la esclavitud. Como me dio risa escuchar a Menem cuando era presidente, fue a una cárcel y le dijo a los presos, ustedes están presos aquí, pero allá afuera hay muchos esclavos, muchos presos. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Un esclavo predicándole a otros esclavos de lo que era la libertad.
¿Se puede ser esclavo del dinero? Algunos, si no tienen dinero, se desesperan. Pero el dinero puede ser el mal para muchos. Si no se sabe administrar y no se sabe para qué lo tiene. El dinero no es el que nos tiene que gobernar. Nosotros tenemos que gobernar el dinero y administrarlo para la gloria de Dios. Así es. Así que si hay algún esclavo del dinero aquí, ojalá que en esta mañana sea liberado. Amén. Que puedas realmente entregar esa parte de tu vida al Señor. Aún en la iglesia hay gente que es esclava del dinero y quiere gobernar el dinero desde su perspectiva. Cuando tú le pagas al Señor lo que te corresponde, tienes que saber que eso es del Señor y no tienes por qué estar tratando de controlar lo que entregas. Porque a veces tiene que ver con nuestro corazón puesto en el dinero. Hay otro pecado que es muy común, no sé aquí en Antofagasta, pero en otras partes lo es, el enojo y la ira. Aquí nadie se enoja, ¿no? El enojo es una emoción violenta de carácter penoso. Generalmente está caracterizada en la Biblia como un gran pecado, pero nosotros a veces no tomamos esto como pecado, puede ser una esclavitud. Dice Jesús, la ley dice no matarás, pero yo digo que el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. El apóstol Pablo advierte sobre el peligro de pasarse fácilmente a lo injusto y pecaminoso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Es decir, no puede pasar el día en un enojo, tiene que arreglarse rápido. El enojo es una obra de la carne, es un impulso o hábito procedente de la vieja manera de vivir, del cual debemos despojarnos. El enojo es dañino y pernicioso, engendra contiendas, ofensas, griterías, blasfemias, pleitos, divisiones, enemistades, homicidios. El enojo puede pasar del enojo al odio y del odio al crimen. ¿No es así? Es algo que el diablo apoya fuertemente. El pecado del enojo atenta contra el amor al prójimo. Dice, alguien puede leer en Proverbios 22, 24 y 25. A ver si dice en tu Biblia lo que dice en la mía. Proverbios 22, 24 y 25. Alguien con voz fuerte, léalo. No te acompaña del iracundo. ¿Por qué dice? ¿Qué puede pasar? Vas a aprender las malas costumbres y vas a ser contaminado. Jesús lo denuncia como pecado muy grave y digno de juicio. ¿Cómo librarse del enojo? Debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. ¿Puede el Señor cambiarnos? Quien les está hablando les puede dar testimonio de esto. Yo era muy enojón. Cuando me enojaba no le hablaba a mi esposa por 10 días. Carácter horrible, hasta que vino el reino de Dios. Y entonces fuimos librados del enojo. El enojo es terrible. Debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Se puede? Cuando el Espíritu Santo toma dominio sobre nuestro espíritu, estas cosas van muriendo. Cada vez que incurrimos en este pecado debemos confesarlo, sin dejar pasar el tiempo. Porque a veces uno se enoja
y puede perder el control. Un día iba manejando una van que tenía, iba lleno de hermanos y mis hijos. Un hombre me adelantó y casi me volqué porque me tiró el vehículo encima. Yo lo seguí, lo hice parar y estaba muy enojado. Me bajé y lo increpé, no con palabras groseras, pero lo increpé por su desatino. Y cuando le estaba hablando, el Espíritu Santo me dice: ¿y si este hombre mañana está en el culto, qué le vas a decir? Misericordia. Tuve que volver a mi vehículo, pedirle perdón al Señor, confesarlo ante mi familia, ante los líderes, porque no podemos tener una actitud igual que el mundo. El enojo nos puede llevar a hacer cosas terribles. ¿Cuál es la actitud que corresponde al cristiano? Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es la que nos libera del enojo. Así es. El Espíritu Santo opera en nosotros transformando nuestro carácter para ser semejantes a Cristo. Él nos hace pacientes, amables, templados, apacibles, benignos. ¿Cómo es tu marido? ¿Paciente? ¿Es amable, gentil? ¿O se enoja fácilmente? ¿Cómo es tu esposa? Porque estas cosas son de la vida diaria. Y no podemos hacernos los santulones. Tenemos que llegar a ser santos de verdad. Frente a las injusticias, ¿cómo reaccionamos? Hace unas semanas atrás iba camino a la ciudad y hubo un choque por ¿cómo se llama? Por alcance. Y yo fui el primero de adelante, porque tuve que frenar bruscamente porque el de adelante frenó y no alcancé a chocarlo, gracias a Dios. Pero a mí me chocaron 6 vehículos para atrás. Y claro, uno podía reaccionar negativamente, pero me bajé, miré el vehículo y dije: gracias, Señor, porque no pasó casi nada. Pero venían otros muy enojados a preguntarme: ¿usted vio lo que pasó para atrás? No puedo ver lo que pasó para atrás porque yo estoy adelante. Y con mucha calma le respondí y pensaba que yo me iba a alterar, pero uno le pide al Señor la gracia para enfrentar estas situaciones que son propias de la vida y de la gente que no obedece a las leyes, porque el choque se produce por el descuido y por venir demasiado cerca del otro. Pero esto puede provocar un enojo que puede desencadenar un problema serio. Pero ustedes no se enojan nunca, así que por si acaso lo digo. Y si alguno tiene problemas con esta situación del enojo, vamos a orar al final, porque hoy día deben salir de aquí libres de todas estas cosas. Amén. Hay otro problema que enfrentamos todos en nuestra manera de hablar. Compartía con los líderes que lamentablemente son muy dados a imitar cosas que no son convenientes. Las novelas, las series de televisión, a veces van acuñando palabras y dichos que nosotros no tenemos por qué repetirlas. Hoy día, entre los jóvenes se tratan de loco para allá, de loco para acá, pero en la casa de Dios no hay ningún loco. Somos todos locos por Cristo solamente. Amén. No tenemos que
nosotros adoptar el lenguaje del mundo, sino tener el lenguaje que el Señor nos ha mandado tener. Hablar a cada uno de nuestros hermanos por su nombre. El vocabulario es un decaimiento moral y espiritual en esta generación. Se hace muy evidente por la forma corriente de hablar. El vocabulario que se usa hoy día, tanto por hombres como por mujeres, ya sean adultos, niños, ancianos, es un síntoma inconfundible del deterioro de las buenas costumbres y de la pureza del espíritu. Hoy día ya no se escucha hablar sanamente a la gente. Hay huevos por todas partes. Huevos para allá, huevos para acá. Parece, y hasta esto fue aceptado por la Real Academia. El decaimiento moral va junto con esto. La insolencia, la irreverencia, la agresividad, el pesimismo, la derrota, la liviandad, la ironía, la vanidad, la morbosidad, todo esto va haciéndose presente por causa de perder el equilibrio moral. Nosotros tenemos que desechar totalmente el vocabulario del hombre viejo. Amén. Fíjense que nosotros tenemos que renunciar y arrepentirnos, desechando definitivamente de nuestro vocabulario las siguientes cosas: blasfemias, insultos, malas palabras, groserías, ya sea contra Dios, contra nuestro prójimo, o simplemente proferirlas sin dirigirlas a alguien en particular. Pablo dice que el maldiciente debe ser cortado de la comunión de la iglesia. ¿Qué les parece? Y hay muchos maldicientes que están en la iglesia, pero que aquí no haya ninguno, y si hay alguno va a tener que arrepentirse hoy día y salir de aquí libre de ese mal. Conversaciones, chistes obscenos, palabras deshonestas. Dice Pablo, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ofensas, expresiones hirientes, palabras ásperas, griteríos. Si alguno no ofende en palabra, dice Santiago, este es varón perfecto. Ninguno de aquí es gritón en su casa, ¿no es cierto? Las bromas, las burlas, los escarnios, los sarcasmos. Las bromas son una expresión muy generalizada en nuestro medio. Son pocos los que tienen conocimiento de que esto debe ser desechado del pueblo de Dios. Las bromas me refiero al hecho de burlarse de otra persona por su estado físico. El guatón, el flaco, el negro. Son muy dados a poner sobrenombres. Pero nuestros hermanos y nuestro prójimo necesita ser respetado. Cada uno tiene un nombre y tenemos que llamarnos por nuestro nombre. No usar un lenguaje que no corresponde. Alguien dijo, ríete de ti mismo, ríete con otros, pero nunca te rías de otros. ¿Alguien puede leer Levítico 19:14? Levítico 19:14. ¿Qué dice? No maldecirás al sordo y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Está clarito, ¿no? No andarás chismeando. El chisme, la murmuración, las calumnias. ¿El chisme qué es? Es habladuría. Es un cuento, noticia que sea cierta o falsa,
con la que se intenta enemistar a unos con otros. Hay gente chismosa que lo único que hace es poner mal a su hermano, a su prójimo. Eso no corresponde a los hijos de Dios. Murmuración es conversar en perjuicio de alguien. Algunos dicen, yo te cuento esto para que oremos, ¿eh? Pero eso a veces tiene un doble sentido. El Señor nos libre de tal cosa. Calumnia es acusación falsa y maliciosa hecha con propósito de causar daño. ¿Pueden imaginarse ustedes que un pastor puede hacer una denuncia tan seria como esta en la época del golpe de Estado? Un pastor me fue a acusar a la tercera división de ejército de que yo era comunista, porque tenía células. En ese momento podía haber sido tomado preso, porque no se preguntaba. Se tomaba presa a la persona y se le condenaba rápidamente. Pero Dios tiene el control de todo. El jefe de inteligencia del ejército era cliente de un discípulo mío. Fue a hablar con él y le dijo, ¿conoce a esta persona? ¿Quién es? Le dice. Y vio mi nombre y dice, este es mi pastor. ¿Por qué andas con su nombre? Porque fueron a denunciarlo que es comunista. Y el discípulo se enojó y le dice, ese está más loco que una cabra, le dice. Porque esto es lo que él nos enseña y le pasó las enseñanzas escritas que yo le daba. Y el hombre las leyó todas. Le dijo, esto está bien bueno, ¿eh? Dile a tu pastor que cambie la palabra célula. Lo demás está todo bien. Y que se olvide de esta denuncia porque yo la voy a echar a la basura. El Señor tiene el control de todo. La calumnia puede ser maliciosa con el propósito de causar daño. Quejas, rezongos, protestas, lamentaciones. La queja es una de las notas más dominantes del vocabulario del ser humano. Cualquier razón, valedera o no, es ocasión para quejarse. Y nosotros hemos aprendido que el lenguaje del reino es la alabanza. Pero por ahí algunos todavía tienen la queja avanza. Un poco de queja y un poco de alabanza. Fíjense que somos contradictorios. Aquí reconocemos todas las virtudes del Señor, grande, poderoso, maravilloso, creador, omnipotente. Salen allá afuera después del culto y dicen, qué calor horrible. ¿Qué es eso? Es queja. ¿El calor es malo? ¿Es horrible? ¿Quién hizo el calor? ¿Quién hizo el sol? Dios. No podemos aquí alabarlo y allá afuera criticarlo. En el sur es otra cosa. Salimos del culto y la gente dice, uy, qué terrible frío. O amanece en la mañana y mira por la ventana y dice, qué día más feo. ¿Cómo que día más feo? Gracias, Señor, por el nuevo día que nos das. Amén. Somos bien contradictorios los seres humanos, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir una vida coherente. Tenemos que aprender a hablar de nuevo, hermanos. Nuestro lenguaje debe ser totalmente diferente al mundo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, dice la palabra. Cuando cambia el centro de nuestras motivaciones, cambia también nuestra manera de hablar y de vivir. Amén. Leíamos el texto que dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Saben ustedes que la falsedad y la mentira son una de las cosas más comunes hoy?
La mentira es un pecado generalizado en nuestra sociedad, a tal punto que la conciencia de muchos cristianos se ha insensibilizado y debilitado con respecto a este pecado. Hoy muchos creen que no se puede vivir sin mentir. La mentira es cobardía para no enfrentar la realidad. El hombre se justifica al mentir. Toda la corrupción que apareció en nuestro país, ¿cómo se cubre de mentiras? Todos tienen justificación. Hay justificaciones ilusorias y sin fundamento, pues la falsedad y la mentira son inmorales y contrarias a la conducta que Dios requiere de los hombres. ¿Qué es la mentira? La mentira es manifestación contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que encierre. Está prohibida por el decálogo divino. Nos manda el Señor a no ser mentirosos. Uno de los efectos de la conversión cuando nos entregamos a Cristo es dejar de mentir. Amén. La mentira directa como la de Ananías y Zafira no es la única forma de mentir. En ocasiones se trata de una media verdad, como cuando Abraham dijo de su esposa Abimelech: Sara es mi hermana. Mintió. El propósito siempre es engañar. La mentira está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Dice la Escritura que si decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Los mentirosos irán al lago de fuego. Es fuerte esta palabra, ¿no? El hipócrita, el que pretende o finge ser lo que no es una transcripción del vocablo griego hipokritreis, que significa actor o protagonista en el teatro griego. Los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De ahí que hipócrita llegara a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencia. Cuidado con usar máscaras. Dios prohíbe y condena la mentira y la falsedad. No debemos engañar, no debemos mentir ni jurar en vano. Dios destruirá al mentiroso, Dios aborrece la mentira. Proverbios 6:16, por favor. Seis 16 al 19. El que lo encuentre, léalo, por favor. Todas estas cosas las aborrece el Señor. Pesas y medidas falsas son abominación al Señor. Proverbios 20:10. ¿Hay algún comerciante aquí? Proverbios 20:10, ¿qué dice? Cuidado con las medidas falsas y las pesas falsas. Algunos piensan que la vida cristiana es un jajá. La vida cristiana es una vida de carácter moral muy seria. El Señor nos quiere diferentes al mundo en todo orden de cosas. Amén. El engaño es parte integral de la profunda degradación del hombre. Por eso debemos desechar la mentira. El engaño hace la vida infeliz.
pero Dios promete bendición y días buenos a los veraces. Primera de Pedro 3:10. ¿Alguien puede leerlo? Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Bendito sea el Señor. Y la hipocresía, Dios condena la hipocresía. En Mateo capítulo 6, versículo 2. ¿Alguien puede leer? Mateo 6, 2. ¿Qué dice? Cuando fueres limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Es cierto, digo, que ya tienen su recompensa. No tenemos que hacer nada para llamar la atención siendo hipócritas. Dios aborrece la hipocresía. Resumiendo, Dios aborrece la mentira. Pero la pregunta es, ¿hay mentira en la iglesia? A veces, lamentablemente, estamos entrando en un camino que no corresponde para librarnos de cualquier cosa que nos pueda afectar. Estamos mintiendo y eso no es bueno delante de Dios. ¿De qué te ha librado el Señor? Voy a mencionarles algunos vicios que son comunes en nuestra sociedad. El alcoholismo, la glotonería o la gula, el fumar, el uso del tabaco y la marihuana, el uso de las drogas en general, el sexo, la pornografía, los juegos de azar por dinero. Estos son no solo pecados, sino son cosas que esclavizan al ser humano. ¿Cómo se adquieren estos vicios? Por el ocio, por la soledad, por las malas compañías, los medicamentos, la falsa valentía, por no ser menos, el machismo, la vanagloria, la curiosidad, ensayar, probar, la búsqueda de sensaciones y placer, el escapismo, beber para olvidar las penas o para olvidarse de la realidad, la invitación a seguir la corriente de los demás. He llegado a ver en algunos casos que en la iglesia también hay estos vicios, pero están ocultos en la vida de algunas personas. Hay mucha pornografía en algunos hombres y mujeres también. Algunos vicios que no se notan así de repente, pero que existen. Estoy hablando de la verdadera libertad hoy día. El Señor quiere librarte de ese mal que estás llevando en tu vida. Ten cuidado porque puede sorprenderte el Señor. Uno no sabe cuándo va a ir a parar a su presencia. Por lo tanto, es mejor vivir libre de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. El devolver mal por mal. Esto se manifiesta de muchas maneras. El mal que nos hacen será devuelto con rencor, resentimiento, ofensas, insultos, gritos, gestos grotescos, retirar la palabra, saludos, amenazas. Ya me la vas a pagar.
tratar con desprecio, tenerle en menos, deseos secretos de maldición, hacer sufrir a la otra persona, alegrarnos con la desgracia de alguien, sablazos de amor, versículos bíblicos para maltratar a otro. Algunos son expertos en usar la Biblia para maltratar a otros. Pero eso no ocurre aquí en Antofagasta. Lo digo por si acaso. Finalmente, la injusticia es lo opuesto a la justicia. El diccionario nos dice que la justicia es virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece, derecho, razón, equidad, lo que debe hacerse según derecho a la razón, el hábito de conformar nuestras acciones con la ley. La justicia es proporción, conformidad y adecuación en el obrar que hace relación con otro. La justicia de Dios es la única, más perfecta. El Señor nos manda a confiar en su justicia, buscar el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. A veces te pueden tratar con injusticia, pero no trates de defenderte ocupando los mismos argumentos del mundo. Yo creo que el Señor es suficientemente fuerte para defendernos de toda la injusticia que hay en el mundo. Amén. Amén. Un día llegó un hermano que era dirigente de un sindicato. Me dice, estoy triste. ¿Por qué? Le digo, porque mi jefe, en vez de evaluarme bien, me devaluó. Porque soy dirigente sindical. ¿Cómo se llama tu jefe? Le dije, fulano de tal. Vamos a demandarlo a la Corte Superior. Así que oramos y le dijimos, Señor, toma tú la justicia en tus manos de esta situación. Este hermano se accidentó, estuvo una semana fuera. Cuando volvió al trabajo, el jefe ya no estaba. Lo habían retirado porque estaba abusando del personal. Y volvió un poco asustado a mi casa. Me dice, ¿sabes qué? Mi jefe ya no está. Estoy asombrado, me dice. Le dije, ¿tú crees que oramos por si acaso? Cuando demandamos a la Corte Divina, el Señor responde. Y no somos nosotros los que condenamos, sino que sea el Señor que aplique su justicia. Si estás siendo tratado injustamente, no te preocupes. Demanda esto al Señor y vas a ver el resultado de lo que ocurre. Amén. Porque el Señor es maravilloso. Así es. Él protege a sus hijos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bendito sea el Señor. Hay algo que debes examinar hoy día en tu corazón. ¿Qué es lo que te está atrapando? ¿Qué es lo que te está amarrando? El Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad no solo se manifiesta cantando y danzando, sino se manifiesta siendo libre de estas cosas que nos aprietan por dentro. Así que, de acuerdo a lo que he compartido en este momento, yo te digo, deja que el Espíritu Santo penetre profundamente en ti. Confiesa aquello que está haciendo una problemática en tu interior. Nadie conoce tu vida sino Dios, pero Él la conoce muy bien. Mi pastor me enseñó hace muchísimos años lo que era la conciencia. ¿Sabes lo que es la conciencia? Me la definió así: Dios sabe que yo sé que Dios sabe. Dios sabe que yo sé que Dios sabe. Él conoce perfectamente nuestro interior. No trates de ocultar nada. Saca fuera todo lo que te está afectando y vas a ver qué tremendo es vivir para el Señor. Amén.
¿Quieres ser libre de verdad? ¿Quieres terminar saltando aquí? Pero no por una emoción, sino porque de verdad eres libre. Voy a pedir que seas muy honesto y sincero en este momento. Vamos a orar. Saca fuera todo aquello que te está estorbando en tu vida. Tienes problemas en tu relación con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Tienes situaciones pendientes con tus hermanos en Cristo, pendientes con tus jefes, patrones, con tu familia, con tus parientes. Este es el momento de tomar una decisión. La libertad viene porque tomamos decisiones por la voluntad y no por emociones. Uno le pregunta a un hermano, ¿arreglaste tu situación con el hermano tal? Es que no siento. Señor, no te pregunto de qué si sientes, sino si quieres. ¿Tú quieres? Si quieres, puedes ser libre en el nombre de Jesús. Si quieres, vas a sacarte esa tremenda carga que estás llevando, porque el Señor no nos quiere amarrados, nos quiere libres, porque Él vino para hacernos libres y libres de verdad. Conoceremos la verdad y Él nos hará libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo está aquí presente. Cristo Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. Él te va a dar la libertad que necesitas. Así que pónganse en pie. Cada uno sea sincero con el Señor. Si alguno necesita una ayuda especial, venga aquí adelante, vamos a orar para que el Señor te libere de todo el mal que acecha tu vida. Pero hoy día es día de libertación, día en que debemos salir de aquí sin ninguna cosa que nos amarre más, en el nombre del Señor. Voy a esperar un momento. Si alguno necesita ayuda, venga, búsquela. El Señor te va a dar.